Mira, nosotros nos hemos movilizado, inclusive haciendo actos y manifestaciones públicas en apoyo a las mujeres, a los trabajadores de Brasil que se movilizaron fuertemente contra este triunfo de Bolsonaro, y en ese sentido creemos que las consecuencias de este triunfo de Bolsonaro son muy negativas para los trabajadores, porque ya ha anticipado, digamos, un plan de guerra contra los derechos laborales, contra los derechos previsionales, que es una continuidad de lo que ya hizo Temer y efectivamente de lo que en su momento habilitó el gobierno del PT. Entonces, en este punto... Bueno, votó un cambio, ¿no? Es el ascenso del fascismo, concretamente. No es simplemente un gobierno más. Es Bien. un gobierno de carácter fascista, y esto va a traer graves consecuencias para los derechos de trabajadores, de mujeres, y creo que desde ese punto de vista tenemos en Argentina que ver que la idea de esperemos a la próxima elección para resolver los problemas y para intervenir no es un buen camino, como se demuestra que se le habilitó el camino al ascenso a Bolsonaro. No, mira, yo no comparto que este es el resultado de simplemente el juego de las instituciones democráticas. Creo que esta es la culminación de un proceso de carácter golpista que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff, con los militares detrás, reclamando esa destitución. Con un candidato preso también. Con un candidato preso, y por supuesto tiene que ver también con una serie de reclamos del ejército, de ciertas medidas que se deben tomar, y es la culminación de un proceso donde se habilitó la militarización de Río, donde se habilitó el accionar de bandas paramilitares, donde el asesinato de Mariel Franco no es un episodio, digamos, ocasional, sino que tiene que ver justamente con todo un avance del amedrentamiento de la lucha popular en Brasil, y creo que justamente esta es la culminación. Y en el Congreso hay 27 diputados que son ex militares, y hay una presencia cada vez mayor de sectores que están planteando, digamos, una orientación no de carácter, digamos, normal o de un desarrollo capitalista normal de Brasil, sino más bien de medidas que justamente arrasen con los derechos. Y eso es la bancada del buey, digamos, de las botas y de la Biblia, que avanza y que, digamos, justamente nos coloca, cuando yo digo que es un gobierno de carácter fascista, es Sí. porque efectivamente están desarrollando todos los elementos para arrasar con los derechos de las mayorías. Argentina cobra 50% más de impuestos que cualquiera de sus vecinos. Entonces después nos sorprendemos por qué no llegan las inversiones, después nos sorprendemos por qué alguien Florencia. elige invertir en Chile, en Uruguay o en otro lado, y básicamente uno de los grandes problemas son los impuestos. Mira, el festival de exenciones impositivas en este país es brutal. Y acá los que pagamos impuestos en general somos la mayoría de la población, porque los mayores impuestos son los impuestos al consumo. Justamente por eso hemos cuestionado enormemente la composición del presupuesto que tiene media sanción, porque no hace más que ratificar exenciones y subvenciones de todo tipo a las patronales, sobre todo a los que más tienen, y de cargar a la clase media y a los trabajadores que consumimos cualquier producto y pagamos IVA, o pagamos impuesto a las ganancias sobre los salarios, y podemos seguir sumando el impuestazo a los bienes personales que se acaba de implementar. Entonces acá tenemos un problema muy serio. No es verdad que acá hay que liquidar los derechos laborales. Ya el presidente Macri las últimas 2 semanas estuvo atacando el reclamo de aumento salarial y de la reapertura de las paritarias, cuando los salarios se han pulverizado de la mano de la inflación y de la devaluación, y estuvo atacando también los derechos laborales en materia de seguridad del trabajo, reclamando una flexibilización mayor todavía de las condiciones de RT. Entonces, ese no es el camino, y creo que tenemos que los trabajadores de la juventud argentina ponernos de pie en acompañar a los trabajadores brasileños para evitar que nos arrasen a todos. Mira, yo quería terminar un tema del punto anterior, porque acá se mencionaba cómo sube Olmedo en las encuestas y demás. Yo quería mencionar el tema de someternos a los criterios completamente oscurantistas de las iglesias y sus presiones. Y esto vale para Brasil, el ejemplo que tenemos que ver en Argentina. Está allí esperando el dictamen para hacer la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral para que sea laica, científica y obligatoria. Hay un movimiento. Hoy, de hecho, los sectores oscurantistas se han movilizado reclamando que no se avance en eso. ¿Vamos a someternos a los reclamos de los sectores de las iglesias evangélicas, de la Iglesia Católica, y vamos a impedir que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan educación sexual en todas las escuelas? ¿O vamos a someternos a todos los criterios oscurantistas? Estos son los problemas que hoy tenemos, y justamente cuando se ha frenado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por estos compromisos con la Iglesia, se hizo en función también del rol que las iglesias han planteado en cuanto a la contención social frente a este cuadro
que vos mismo describís, Roberto, que es que la mayoría de la población hoy tiene enormes dificultades para llegar a lo mínimo de supervivencia. Entonces ahí es donde nosotros planteamos desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, que el cuadro nos lleva a nuevas convulsiones. De hecho, hasta lo ha dicho el propio FMI en la reunión que tuvo de directorio el viernes. Ha vaticinado que aún esta política de ajuste y coloniaje no resuelve los números y demuestran su preocupación ante eventuales convulsiones. Bueno, por supuesto, las convulsiones van a existir en tanto no haya un aumento general de salarios y de jubilaciones, en cuanto no haya, digamos, una resolución de los problemas inmediatos. Eso creo que como el gobierno, por supuesto, está en las antípodas, lo tenemos que imponer mediante el desarrollo de un plan de lucha, y esto es lo que tenemos que hacer en forma inmediata. Un paro activo nacional, 36 horas, movilización a Plaza de Mayo, me parece que es lo que urge.